Bien, pues buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Que qué gusto con este quórum que estamos teniendo, nos emociona mucho esta convocatoria, creemos que es muy importante transmitir estos temas a toda la sociedad, que todos podamos entender los beneficios de esta tecnología. Y bueno, con esta tercera sesión concluimos esta serie de webinars que planeamos en esta ocasión. El tema es conservación ambiental. Y pues tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Ámbar. Ahorita les hablo un poquito de ella, quien nos va a dar esta interesante plática. Les voy a pedir de favor que mientras está la presentación todos apaguemos nuestras cámaras y nuestro micrófono. Y al final de la presentación vamos a poder tener una ronda de preguntas y respuestas. Van a poder participar aquí mismo levantando la manita o bien poniendo su pregunta en el chat. Bien. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la maestra y la carrera de la maestra Ámbar Giselle. La maestra Ámbar Giselle Robles es ingeniera en sistemas ambientales por el Instituto Politécnico Nacional, con una sólida y distinguida trayectoria de 19 años en el sector energético mexicano. Es experta en la gestión ambiental y social aplicada al desarrollo de infraestructura eléctrica. Su carrera se ha forjado principalmente en la Comisión Federal de Electricidad, donde ha jugado un rol fundamental en la planeación, construcción y modernización de proyectos sustantivos, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. Participó en la elaboración del anteproyecto para la instalación de pequeños reactores modulares, posicionándose a la vanguardia de la tecnología nuclear en México. La maestra Amber posee una maestría que obtuvo con la propuesta de un programa nuclear para generación eléctrica sustentable, lo que subraya su compromiso con las soluciones energéticas limpias y eficientes. Su influencia se ha extendido a la política energética, liderando la sección de electricidad en el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en México y siendo reconocida como top 10 del Premio Mujer Promesa en la transición energética por ENGIE y la Embajada de Francia. Bueno, ese es un breve resumen de la formación y la carrera, y la carrera de la maestra Ámbar. Pero vamos a preguntarle, maestra Ámbar, ¿nos puede platicar un poquito por qué su entusiasmo por esta parte de lo nuclear? Usted que está más ligada a la parte ambiental, a veces parecería que muchos ambientalistas no coinciden con los nucleares, no coinciden con nosotros en cuanto a la propuesta como una tecnología sustentable. Pero a ver, platíquenos un poquito de su experiencia, qué la llamó a este lado de lo nuclear, a esta parte de la tecnología. Pues tuve una influencia muy fuerte que fue la de mi papá cuando se empezó a construir la primera central nuclear aquí en México, la central nuclear Laguna Verde. Mi papá se enfiló para entrar a la capacitación y poder trabajar en la central nuclear. Así que durante toda su capacitación, todos los libros y folletitos que le entregaban, pues me los iba dando para que los leyera. Así que desde los 12 años yo empecé a exponer acerca de la energía nuclear y al final uno de mis objetivos era salvar el mundo. Y todo el mundo me veía con vocación de médico y yo decía, no, pero real, quiero salvar el mundo, al planeta, al globo terráqueo, no a las personas. Entonces, con el conocimiento previo que tenía del uso de la energía nuclear, yo dije, se me hace que la industria, una de las industrias más sucias es la eléctrica y esto de la energía nuclear, pues ni siquiera usa combustibles, usa una cosa que no sé qué sea, pero no emite gases. Entonces, decidí estudiar la ingeniería ambiental y especializarme en los temas de energía nuclear, justo para poder detener todos estos desastres naturales que han ido ocurriendo y bueno, mi pasión empieza desde muy chiquita, como a esa edad. No te escucho. Ya. Gracias, perdón, el micro ya saben. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Además, qué interesante y un poco conmovedor saber que desde pequeña, por un poquito de influencia de tu papá, pudiste estar dentro de este sector. Y bueno, qué bueno que te desarrollaste, te preparaste y pues todo lo que haces ya actualmente. Maestra, me gusta que comencemos con la presentación. Va a compartir Claro, pantalla. ya me dices si la ves. Mm, A ver, ya le dimos permitir. Todavía no. A ver, otra vez compartir, porque luego me está compartir. ¿Listo? Se está cargando, pero sí, ya está. Listo, ya la vemos. Muy bien.
Bueno, pues vamos a iniciar desde muy, pero muy atrás. ¿Y por qué? Porque es muy importante que lo que hoy les pueda transmitir se quede muy dentro de la conciencia ambiental, porque muchas veces creemos que el planeta solamente es elementos separados y nos dicen no gastes agua, reforestemos, tal, pero no entendemos cómo es que están interconectados todos estos elementos y para eso es muy importante que podamos entender cómo se originó la Tierra. Entonces, hace muchos años, cuando ni siquiera existía el sistema solar, y a mí me fascina este tema, porque a muchas personas nos espanta cuando empezamos a escuchar de la energía nuclear, pero la energía nuclear existe desde todo el tiempo, como lo han comentado mis demás compañeras que han pasado por esta serie de webinars. En el espacio existe la energía nuclear, bueno, las radiaciones, y entonces, pues había una serie de gases y de nubes y de partículas que un día a través de una explosión y de la fusión de muchos átomos de hidrógeno se formó el Sol, que es la estrella central del sistema solar. Este Sol provocó que demás cuerpos celestes que estaban a su alrededor se empezaron a unir por efecto de radioisótopos que empezaron a chocar con cuerpos celestes y a través de la energía gravitacional se empezaron a unir. Entonces, eso creó nuestro planeta y los demás planetas que están alrededor de esta estrella que es el Sol. Entonces, ¿qué pasó una vez que se empezaron, bueno, que se unió la Tierra? Esta tuvo demasiadas cambios de temperatura, pero un cambio de temperatura que fue trascendental para la Tierra fue el que provocó que se creara el núcleo y la superficie terrestre. Entonces se calienta la Tierra y digamos que se derrite y entonces los metales más pesados se van hacia el centro de la Tierra creando el núcleo y los más ligeros como rocas crean la superficie terrestre. Al crearse la superficie terrestre, entonces empieza a crear la atmósfera. Y esto es lo que le permite a la Tierra empezar a crear ciclos biogeoquímicos. Es cuando ocurren las primeras lluvias y entonces estas primeras lluvias junto con todos los elementos abióticos, es decir, el zinc, el fósforo, el nitrógeno, el níquel, el hierro, empiezan a provocar algo poderosísimo que dio origen al primer ser vivo, que era un organismo unicelular, que se crea en el fondo de uno de estos océanos primitivos, cerca de una chimenea hidrotermal, para que vean la importancia que tiene la temperatura y el agua. Y entonces, entre el tipo de atmósfera que había en ese momento, el agua y todos estos elementos, la vida empieza a desarrollarse más o menos como la conocemos. Y entonces en esta imagen ustedes pueden ver cómo una vez que se crea la Tierra y ocurren todos estos fenómenos poderosos entre el ambiente abiótico y un solo organismo unicelular, entonces empiezan a surgir organismos más complejos, de más células, hasta que llegamos nosotros y los mamuts y los elefantes y las aves, etcétera. Hasta que llegamos a esta era que es muy importante, que es la que hoy todavía estamos viviendo, al periodo del Holoceno, que es importante recalcar que llegamos más o menos unos 11.700 años en esta era, y en esta era ocurre algo muy impresionante, que es que la temperatura dejó de variar. Como les decía al principio, la Tierra tuvo muchísimos cambios de temperatura y le llevó mucho tiempo crear la atmósfera y la superficie terrestre que tenemos. Y cuando llegamos a la era del Cenozoico, a la etapa del Holoceno, entonces durante 10.000 años dejó de variar la temperatura. ¿Y eso qué provocó? Bueno, provocó que las especies pudieran establecerse en la superficie terrestre y en los océanos. Dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver la temperatura? Ustedes seguramente han escuchado que los osos invernan, los castores cuando empieza a hacer frío construyen sus casitas abajo de los ríos, los peces, por ejemplo, cuando sienten cierta temperatura es cuando saben que tienen que empezar a reproducirse, las tortugas también desovan de acuerdo a la temperatura que van sintiendo y muchos mamíferos acuáticos
migran por diferentes corrientes siguiendo la temperatura. Entonces, la temperatura en el planeta ha determinado los ciclos de reproducción de los animales. También para el ser humano hizo algo muy, excelentemente posible y que la razón por la que existimos es que pudimos determinar cuándo se podía sembrar y cosechar. Entonces, la agricultura se vuelve indispensable para la persistencia de los seres vivos. Entonces, sabiendo todo esto que pasó en esta parte que le puse ecósfera, ustedes pueden notar que todo está girando, es decir, no puedes pensar en la vida sin la temperatura estable, no puedes pensar en la vida sin los océanos, no puedes pensar en la vida sin el aire, porque todos estos tienen interacciones. Las aves, por ejemplo, polinizan y llevan semillas a otros lados, permitiendo que productores primarios, que son las plantas, puedan seguir creciendo, y las plantas son las responsables de la fotosíntesis, y en la fotosíntesis obtenemos oxígeno. Entonces, todo es circular, y por eso es importante que entendamos que nada de lo que hacemos o todo lo que hacemos no tiene una influencia sobre el planeta. Dicho esto, llegamos a la sustentabilidad, porque cuando el ser humano empieza a aprovechar todo lo que la naturaleza tiene, como los bosques, los océanos, todos los minerales, empezamos a crear un desequilibrio, porque nos dimos cuenta que si sacábamos muchos peces del mar, entonces estos se dejaban de reproducir y ya no, y se reducía la pesca, que si había muchos autos, entonces la calidad del aire ya no era la misma y la gente empezaba a morir por problemas respiratorios. Entonces, en 1987, la Organización de las Naciones Unidas decidió que teníamos que desarrollarnos de una manera que no comprometiera los recursos naturales, sobre la persistencia de otras generaciones, que además de la que estuviéramos viviendo en ese momento. Este concepto ha ido evolucionando conforme a los modelos económicos, porque los modelos económicos han sido los que han ido como definiendo la manera en que se han extraído, explotado, aprovechado, como lo quieran llamar, todos los recursos naturales. Y son justo los modelos económicos quienes dejan de llamar naturaleza a los árboles, a los bosques, y les llaman recursos, porque con ellos puedes obtener un beneficio económico para un país. Entonces, este modelo ha ido avanzando. Antes solo se consideraban tres esferas, pero actualmente se considera una más, que es la gobernanza. Porque si no existen políticas públicas sobre un gobierno que permita proteger los recursos naturales, entonces no se puede avanzar de manera sustentable. Sustentable también es una palabra que nace de la economía, porque sustentabilidad tiene la parte ambiental, es decir, conservemos el equilibrio ecológico y no comprometamos toda la naturaleza para las siguientes generaciones. Pero cuando la economía se mete en este desarrollo, entonces le llaman sostenibilidad, que tiene que ver más con sostengamos un modelo económico que nos permita seguir explotando la naturaleza sin hacerle tanto daño. Sí la vamos a dañar, pero no tanto. Entonces, es gobernanza, economía, sociedad y ambiente. Cuando se interponen todas estas, entonces logramos un desarrollo económico, y este modelo también sugiere que si alguna de las esferas se hace más chiquita, pues una crece más, y entonces se va viendo otra vez esta interrelación. El modelo de sustentabilidad también obedece a cómo son los procesos ambientales en el planeta. Por eso les quiero hacer mucha énfasis, y que todo el tiempo tengan en su cabeza que no nos podemos desarrollar económicamente si no hay un desgaste de los recursos naturales. Pero también, si se agotan los recursos naturales, la esfera de la sociedad se ve afectada, como lo hemos visto, ¿no? Porque se pueden acabar los alimentos, porque los suelos ya no son fértiles, y entonces
la población se queda sin alimentos, porque si hay una explotación de una mina, entonces ocurran derrumbes y la gente queda enterrada bajo todas estas minas. Y así quiero que vean justo cómo el modelo de sustentabilidad sigue respetando esta interconexión que hay entre todos los elementos de bióticos y abióticos, vivos, no vivos, y ahora el modelo de sustentabilidad lo hace así. Desafortunadamente, el modelo de sustentabilidad no ha funcionado. Entonces, sucede que hemos superado, sobre todo en el tema de la integridad de la biosfera, un límite planetario. Los estudiosos, científicos y científicas determinaron que para que la especie humana o el planeta como lo conocemos, para que pueda continuar como está, no debemos de superar estos 9 límites planetarios, que es la incorporación de nuevas identidades, que esto se refiere sobre todo a los microplásticos que están en los océanos. La reducción de la capa de ozono, si ustedes se dan cuenta, está en verde, quiere decir que está muy bien, pero antes era muy parecido a la integridad de la biosfera. Entonces, esto de la reducción del ozono atmosférico es una señal de que se puede revertir muchos cambios si cambiamos nuestra forma de consumir, de desarrollarnos sustentablemente. La carga de aerosoles, acidificación de los océanos, porque como les decía, eh, todo está relacionado. Si se aumenta un gas en la atmósfera y este gas tiene partículas más arriba de las PM10, PM12.5, etcétera, en algún momento van a caer y a dónde caen, casi siempre caen a los océanos, ¿no? Entonces, ha ido cambiando el pH de los océanos y todo se va afectando. Los flujos biogeoquímicos de fósforo y de nitrógeno, ya el de nitrógeno está superado y como les dije en un principio, la vida inició gracias a estos dos ciclos, a una roca, al golpeteo del agua en una roca, más todas las cargas eléctricas que había por la atmósfera y eso permitió la vida y hoy hemos superado este límite. El uso de agua dulce está bien, cambio de uso de suelo dice que está en una zona de riesgo creciente y hoy en la integridad de la biosfera tenemos graves problemas porque han ocurrido 5 grandes extinciones y hoy estamos viviendo la sexta gran extinción y esto es un problema porque mamíferos, aves, insectos, todos ellos tienen influencia para que los suelos sigan siendo fértiles y podamos seguir cosechando. Entonces, si se acaban los animales, prácticamente estamos sentenciándonos para poder continuar alimentándonos. Y cambio climático, que como lo ven está en una zona de riesgo creciente. Y aquí quisiera hacer una pausa porque mucha gente confunde el tema del aumento de la temperatura global con el cambio climático. Cambio climático se refiere a todos los fenómenos que ocurren por el aumento de la temperatura global. Es decir, estas lluvias intensas que conocemos, los huracanes, tsunamis, según la región en donde estemos, la escasez de agua, las sequías que son perseverantes en lugares donde antes había muchas lluvias y así. Pero la temperatura, el aumento de la temperatura está asociado a un fenómeno que ha existido toda la vida, que es el efecto invernadero. Este efecto invernadero es el que permite los cambios de temperatura sobre el día y de la noche. Por eso en la noche se siente más frío y en el día se siente más calor. Lo que hacían estos gases que se encontraban en la atmósfera en la zona más baja era mantener el planeta calientito durante el día y que esa radiación pudiera regresar otra vez hacia afuera del planeta, gracias a los efectos. Entonces se enfriaba el planeta durante la noche y se calentaba durante el día. Pero al aumentar todos estos gases de efecto invernadero que tienen una capacidad calorífica muy alta, entonces no permiten el regreso de esta radiación y el planeta se ha ido calentando, que eso es diferente al cambio climático, que están unidos sí, pero que son fenómenos diferentes. Aprovecho para decirle que los gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono, el vapor de agua,
el metano. Y estos son los que tienen de mayor interés porque son los que tienen mayor capacidad calorífica y son los que hacen que se mantenga todavía mucho más caliente el planeta. Voy a ponerles un videíto cortito en la siguiente diapositiva, así que si alguien trae audífonos, ponga su dedito en el volumen para que no lo vaya a dejar solo. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We're in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and benefits of eternal economic growth. How dare you? Tal vez algunos reconocieron la voz. Ella es Greta Thunberg. En un fragmento de su discurso emotivo durante una convención de acción climática, donde reclamaba a todos los líderes de los países los sistemas económicos que provocan el deterioro de los sistemas ambientales, el desequilibrio ecológico. Entonces, la pregunta después de ver lo complejo que es el planeta, todos los elementos que están ahí metidos, ¿se podría hacer algo? ¿Podemos detener la crisis que estamos viviendo? ¿Existe alguna manera de que el ser humano deje de atribuirle todo el crecimiento de su Producto Interno Bruto a la naturaleza? Bueno, pues también las Naciones Unidas dijeron que sí se pueden hacer muchas acciones. Y estas acciones las reflejaron en los Objetivos de Desarrollo Sustentable y pusieron 17 objetivos que otra vez hay interconectividad entre todos ellos, porque no podemos pensar en la terminación de la pobreza como es el primero, sin pensar en que tenemos que tener suelos fértiles, y por eso hay alguno de estos objetivos de ODS dice que tenemos que cuidar los bosques, los océanos, el agua, etcétera. Pero habla de uno muy importante, que es el de tener energía asequible, que significa accesible para todos y no contaminante. Entonces esto se vuelve un reto porque cuando uno piensa en energía, piensa en gas, en carbón, en petróleo, eh, en combustóleo, piensas en muchas cosas que todas no, suenan sucias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ante este reto que tenemos que cumplir ahora en 4 años, en el 2030 se supone que tenemos que lograr todos estos objetivos. Entonces, la Agencia Internacional de Energía dijo, tenemos que hacer algo y se hizo el concepto, o nació el concepto de transición energética. Y la transición energética tiene estos objetivos de alcanzar los objetivos de desarrollo, cumplir con las metas climáticas, tener sistemas de energía que no produzcan ninguna emisión para el 2050, garantizar el suministro de energía estable y asequible, acceso universal para a la energía y permitir un crecimiento económico sólido. Híjole, yo leo eso y digo, ¿ya existirá algo que nos permita llegar a esto? ¿Existe una energía que pueda cumplir con cada uno de estos objetivos? Yo opino que sí. Yo opino que sí se puede hacer algo y que esa energía es la energía nuclear. Entonces, ¿es una solución la energía nuclear para responder a todos estos objetivos? ¿Y por qué la energía? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por el sector eléctrico y en la manera en que genera electricidad? Porque son los responsables o somos los responsables del 34% de la generación de esos gases de efecto invernadero, que como les decía, no solamente contaminan el aire, acidifican los océanos, se vuelven infértiles los suelos porque se deja de generar plantas que puedan crear la fotosíntesis, etcétera. Todas estas relaciones que vimos. Entonces, bueno, yo digo que la energía nuclear puede ser una solución, pero no me crean. Y entonces viene una reforma eléctrica hace unos años y las leyes en México determinan en la ley de la industria eléctrica
que una energía limpia se refiere a una energía que no genera o no rebasa umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que tienen que ver con emisiones al aire, al agua y a los suelos. Y entonces dice que para efectos de esa ley, la energía nucleoeléctrica es una energía limpia. ¿Y por qué es una energía limpia? ¿No? ¿Qué hace? Bueno, para eso tenemos que entender los componentes y cómo funciona la energía nuclear. Es muy sencillo, no se espanten, no crean que esto va a ser una explicación muy a detalle, simplemente quiero que vean en este primer esquema, esta es una central térmica convencional, que lo que hace es a través de un combustible fósil, sea carbón, gas, combustóleo, diésel, etcétera, lo que va a hacer es calentar agua, aquí se ven las tuberías del agua, y en ponerse en contacto con la caldera, que aquí se alcanza a ver el fueguito, entonces va a crear un vapor de cierta temperatura y presión que va a mover una turbina, que son unas aspas, que está conectado a un eje de un generador eléctrico, que entonces va a generar electricidad y la va a transmitir a líneas de transmisión y las va a llevar a todas las casas, industrias del país. Entonces, como pueden ver, aquí hay una chimenea porque este tipo de combustible lo que hace es generar diferentes gases, entre esos el dióxido de carbono principalmente, pero según el combustible, que si fuera carbón también genera partículas suspendidas de diferentes tamaños que se van cambiando y bueno, provoca también muchísimas cenizas, ¿no? Entonces aquí está la chimenea y esta es una central térmica convencional. Más o menos así funciona también una central nuclear. Tenemos aquí el reactor, aquí tenemos el material fisionable y aquí con el agua se calienta, crea vapor, mueve la turbina, ¿no? Entonces así se genera la electricidad en ambos casos. Pero vamos a verlo más a fondo porque dices, ajá, pero ambientalista, y tenemos que ver cuáles son los aspectos ambientales claves que tienen estas centrales, porque todos hemos escuchado algunas historias, hemos visto alguna serie en HBO, hemos visto muchas cosas o leído muchas cosas que nos dicen que no es así de simple y que no es así de sencillo. Entonces, los ambientalistas, los ingenieros ambientales como yo, hacemos una evaluación de estos impactos y decimos, ¿cuáles son los elementos claves para definir si estas centrales nucleares están aportando al desarrollo sustentable de una nación o no? Estos aspectos ambientales claves son tres principalmente. Es el ciclo del combustible, la refrigeración y moderación y el calor residual. Aquí voy a hacer una anotación. Se le llama ciclo del combustible solamente como para encajar un poco en los materiales combustibles, pero aquí es donde voy a dar la explicación de la parte más fundamental e importante de las centrales nucleares. No es un combustible el uranio, que es lo que nosotros utilizamos. Se pueden utilizar otros materiales fisionables como el plutonio, como el torio, otros materiales. Pero el uranio no es un combustible. ¿Por qué existe la palabra combustible? Viene de combustión. Y la combustión tiene dos productos principales, que es el dióxido de carbono y el agua. Y para que ocurra la combustión necesitamos oxígeno y una fuente de ignición, una chispita que inicie la quema. Y el uranio no funciona así. El uranio no necesita una fuente de ignición, no necesita oxígeno para poder iniciar el calentamiento del agua y tampoco genera dióxido de carbono y agua durante su uso. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa del uranio? ¿Por qué es tan bueno? Bueno, este es el ciclo, les digo otra vez, combustible no es. Es un material que se puede utilizar toda su energía para calentar agua. Entonces, en casi ninguna de las otras centrales se analiza el ciclo de vida para considerarlo si son energías limpias o no. Para el caso de las centrales nucleares se analiza todo y fundamentalmente el ciclo de combustible
porque ahí es donde podemos determinar si tiene más emisiones a la atmósfera. Si es que no las tiene durante la generación, bueno, seguramente las tendrá durante su generación o durante la obtención del uranio. Entonces, todo empieza desde la extracción y explotación en las minas o en los lugares donde se encuentra el uranio o el material radiactivo que se vaya a utilizar. Y haciendo un paréntesis, recuerden que la Tierra se formó por la fusión de isótopos radiactivos. Por eso se encuentra en la naturaleza todos estos elementos. No es que alguien llegó y son malos, no, siempre han existido en la naturaleza. Ahí están desde que se formó la Tierra. Entonces, derrumbemos los mitos de que la radioactividad, ¿no? Está ahí porque el ser humano la creó y hicimos cosas negativas con su obtención y extracción de la Tierra. La Tierra se formó por la fusión de radioisótopos radioactivos y por eso existen de manera natural. Entonces se extraen, se transportan y aquí durante la transportación seguramente hay emisiones de dióxido de carbono y se suman al ciclo de vida de las centrales nucleares. Luego llegan a esta parte que se llama beneficio y purificación, que se refiere a todos los métodos químicos y físicos que se tienen que hacer para la purificación de los minerales, en este caso uranio. Después viene la conversión y el enriquecimiento. Bueno, el uranio de manera natural se encuentra como uranio 238 y como lo necesitamos es en 235. Entonces lo que se hace es un cambio de nivel energético y es algo que se le llama como una excitación, porque si el uranio está aquí en el 238, lo que hacen es darle un saltito y entonces ponerlo en uranio 235. Aquí, hasta aquí no hay ningún riesgo, digamos, un peligro. Y entonces, bueno, ya que está así, se hace se empacan en pequeñas pastillas que nos enseñaba esta Jennifer la semana pasada, muy pequeñitas, que por ahí también está en una foto, muy pequeñitas, y entonces ahora sí llegan a las centrales nucleares donde se irradian, y aquí digamos que es donde viene la parte de toda la seguridad que hay en las centrales nucleares, que vimos la semana pasada, pero bueno, les recuerdo que la primer barrera para que la radiación no salga del núcleo es el propio empaque de las pastillitas, el núcleo, y todas las demás capas hasta la central propia, ¿no? Entonces, la seguridad está, mm, está, como decir, es que quiero decir segura. La seguridad no va a fallar en una central nuclear, si como decía Jennifer, se tiene contemplado hasta que hubiera un extraterrestre, si hay extraterrestres, entonces se tienen todos los protocolos para poder asegurar que el material que ya está irradiado y que ahí entonces sí está, digamos, yo como lo quiero transmitir es, si tenemos las manos, que es el material radiactivo, pero cuando tú las frotas, que esto también, pues cuando te dicen irradias calor, eso es más o menos lo que hace el material. Se calienta y empieza a irradiar calor. Esas radiaciones pues pueden salir en diferentes frecuencias de onda, alfa, beta, gamma, y entonces esos son los que tenemos que protegernos y existen también un protocolo de seguridad para las personas que están cerca de ahí. Bueno, pues sale de aquí, más o menos 18 meses se va a quedar dentro del reactor y entonces va a salir, se van a meter a las piscinas de relajación porque, como les decía, están calientes porque fueron irradiados, se aprovecha ese calor, se van a meter a enfriar más o menos por 10 años y se van a transportar a los lugares donde se van a confinar. De forma real, se ve así en Laguna Verde, en nuestra central nuclear, llega un tráiler con el material radiactivo, hay personal que verifica que no venga dañado el material, que no se haya lastimado durante su transportación. Aquí es el ensamble donde van todas las pastillitas que van adentro hacia el reactor y esta es la alberca de relajación donde se van a meter el piso de recarga de este lado y finalmente se van a este confinamiento seco que se le llama superficial porque está sobre la superficie terrestre y se llama Storage Spent Full Install, una instalación de almacenamiento de combustible gas.
Entonces, ese es el ciclo del combustible. Luego, para la refrigeración y la moderación necesitamos agua. ¿Y por qué les voy explicando esto? Porque para los que nos dedicamos a la identificación de impactos ambientales, tenemos que identificar cuáles son los elementos relevantes de cada uno del uso de los recursos naturales. Entonces, hasta ahorita, no, bueno, yo no he identificado un riesgo hacia el equilibrio ecológico. Pero vamos a ver, porque también usan agua. Entonces, ¿qué hacen con el agua? Bueno, el agua está dentro del recipiente del reactor, las barras del combustible están sumergidas en el agua que actúa como un refrigerante y moderador. Entonces, como les decía, lo que pasa con el material irradiado es que están calientes y necesitan un sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento es cerrado. No significa que porque están irradiados, las radiaciones que les decía beta, gamma, alfa, van a salir. Nunca hay contacto del material irradiado con el agua. Y en esta parte el agua no va a salir del reactor, al contrario, si hay pérdidas de agua va a haber reposición de agua. Esta agua de esta agua está circulando constantemente todo el tiempo. Entra y sale generando el vapor. Entonces, no hay contaminación del agua. El agua está en un, depende, ahorita les voy a explicar los dos tipos de circuito, pero es muy importante que vean que un reactor nuclear requiere entre 1.5 y 2.7 litros por megawatt generado. Las centrales convencionales térmicas también necesitan agua para enfriar, entonces hasta ahorita las centrales nucleares no funcionan de una manera distinta a una central convencional. Lo que sí la hace distinta es que no está generando emisiones, es que no está excavando pozos para poder obtener el combustible y requiere mucho menos agua que una central convencional térmica. Y el último, que creo que es el que les interesa a la mayoría de las personas, es el calor residual. Hay dos formas de obtener calor residual. Por el sistema de refrigeración, que evidentemente lo que está haciendo es tomando toda el agua de todo el calor del reactor que ha salido para evitar un sobrecalentamiento del sistema y sacarla. Y existen dos tipos de sistemas de enfriamiento. El sistema de enfriamiento que tiene Laguna Verde es un sistema de enfriamiento abierto. Es decir, que el agua, así como va entrando al reactor, va a volverse a descargar a esta zona, que es la zona de descarga de agua de Laguna Verde. Esta zona de descarga tuvo un estudio y se tiene, porque se calcula más o menos la distancia de la obra donde se descarga y el gradiente de temperatura cómo va bajando. Porque, como les decía, este aumento de temperatura puede afectar a las especies acuáticas que vivan en esta zona y si aumentas medio grado, unos peces pueden dejar de reproducirse. Entonces, se hace un cálculo de cuánta debe de ser la distancia para que entre en contacto, digamos, con el resto del mar, para que esa temperatura no sea muy alta. Entonces se descarga de acuerdo a la norma 01 Semarnat, que les puse todas estas normas porque a veces pareciera que no hay una regulación y es importante que sepan que todo lo que hace una central nucleoeléctrica, una central convencional, una central de cualquier tipo, tiene muchísimas leyes, reglamentos y normas oficiales que tiene que obedecer. Y las centrales nucleares no son la excepción. Entonces, este es un sistema abierto y estas torres que seguramente cuando ponen centrales nucleares dicen, siempre vemos estas torres, este es un sistema cerrado. La ventaja y la desventaja, el sistema abierto requiere de 45 metros cúbicos de agua por hora para el sistema de enfriamiento, mientras que un sistema cerrado necesita solamente 3 metros cúbicos. Entonces, habría que analizar y a lo mejor para los futuros reactores nucleares en México podríamos proponer, habría que hacer el análisis porque seguramente hay una razón por la cual en uno es abierto y en otros son cerrados. Pero la ventaja que tiene es que todavía consumen mucho menos agua que cualquier otra central.
Y bueno, el calor residual son las radiaciones, que son a través de los residuos radiactivos. Pero estos residuos radiactivos no salen de la central, como les decía, y los aventamos ahí, como dicen en Los Simpson, y los bots están ahí con cosas verdes derramadas, ¿no? Hay un procesamiento de estos residuos radiactivos que tiene que ver con su recolección, clasificación, acondicionamiento e inmovilización. O sea, no solamente se ponen en un tambo y listo, no. Se tiene que hacer todo esto, o sea, se aíslan, se almacenan y ya tienen una disposición final. Pero también la buena noticia es que se pueden reprocesar y se pueden reaprovechar en otras industrias. Entonces, habría que explorar más eso para México, pero en muchos lugares sí se hace un reprocesamiento de los residuos radiactivos, como lo vimos en el ciclo del combustible anteriormente. Y también quiero señalar que todo lo que tiene que ver con los residuos radiactivos también tiene un marco jurídico muy robusto que nos tiene observados desde el momento de su transportación hasta su disposición final. Entonces, la CENER sería la máxima autoridad, ¿no? Pero es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda quien está vigilando que todo se haga conforme a las leyes, y esto viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos y más o menos 32, 30 y tantas normas oficiales mexicanas. Bueno, y hay una muy importante que es el entrenamiento del personal. Entonces no dejamos de lado que las personas son muy importantes. Entonces, ¿por qué utilizar la nucleoelectricidad? Ya les había adelantado algo, pero no requiere de una inyección continua del combustible. O sea, en cualquier otra central convencional hay que estarle metiendo gas todo el tiempo, porque en el momento de que deja de haber gas, pues entonces no se puede calentar el agua y el agua no produce el vapor y no mueve la turbina. Y como les dije, en las centrales nucleares, más o menos la recarga al núcleo es cada 18 meses. Entonces, dicen que la energía más limpia es la que no se usa. Entonces, durante 18 meses utilizamos el mismo combustible, la misma pastillita durante 18 meses. En cambio, con cualquier otro tipo de combustible, tenemos que estar metiendo por minuto, por segundo, el gas, ¿no? No se dispersan gases ni partículas suspendidas, que les decía que el problema de las partículas suspendidas es su decaimiento, cuando caen al suelo y cuando caen a los océanos. No se requiere de la perforación de pozos ni hacer fracking, que el fracking es la ruptura de roca para obtener un tipo de gas que se llama de lutitas shell, que causa unos problemas ambientales. Hay videos muy interesantes donde la gente que vive cerca de donde se practica el fracking, el gas se cuela por todos lados y abren la llave de agua, le acercan un encendedor y se enciende. Entonces, tiene un poder de contaminación espectacular y además, bueno, como les decía, todo está unido. Si ustedes rompen el suelo, pues entonces hay un desequilibrio ecológico. No requieres de gasoductos ni de almacenar combustible. Y esto es importante porque muchos tanques de combustibles tienen fugas y eso ha causado muchos pasivos ambientales, es decir, suelos que han sido contaminados que ya no se pudieron recuperar y fueron abandonados. Las centrales nucleoeléctricas ocupan 100 veces menos áreas que un parque eólico y solar. Entonces, entre menos cubramos el suelo natural, va a ser mejor porque hay captura de agua, porque se llevan a cabo los ciclos biogeoquímicos, porque pueden crecer vegetación, porque la vegetación atrae animales, porque los animales polinizan, caminan y entonces eso va permitiendo que la vida siga. Y muy importante, no se permiten por todo el bagaje que tenemos de jurídico, no se permiten las fugas de los materiales en los procesos. Diferente al petróleo que conocemos cada vez que hay una explosión de una plataforma, un buque barco que se derrama todo el petróleo, en fin. Y bueno, pues la eficiencia que tiene el material radioactivo para generar electricidad es con 5 gramos se hace lo que con 1000 kilogramos de carbón, lo de 5651, 567 litros de petróleo y 580 metros cúbicos de gas. Entonces, otra vez,
La energía más limpia es la que no se usa. Entonces, para mí esto suena a una energía muy, pero muy limpia. Otra ventaja, esta gráfica señala a todas las personas que desafortunadamente por el uso de estas tecnologías han muerto. Entonces, con carbón, por terawatt generado por año, 120, por petróleo, 99.5, por gas natural, 71 personas, por eólicas en el piso, en la superficie terrestre, 8.5, las que están en mar, 1.7, las fotovoltaicas, 0.2, y por las nucleares, menos de una persona, o sea, menos 0.01. Pero no solamente esto, también los gases que han generado todas las energías convencionales son responsables de más de 8 millones de muertes en todo el mundo. Entonces uno pensaría, recordando que la transición energética, el cumplimiento de los ODS, pues que estaríamos generando proyectos eléctricos sustentables. Aquí les muestro una gráfica de cómo ha ido cambiando la generación eléctrica en México desde el 2000. Y vean, el gas natural sigue aumentando y las solares siguen aumentando. Ahí queda. Y entonces le seguimos apostando al gas natural en México, a derivados del petróleo, a la hidroelectricidad, a la eólica, a la solar, que esta va a subir todavía más este año, al carbón mineral y la nuclear hasta acá abajo, geotérmica y la bioenergía. En Francia, que es un país con muchos reactores nucleares, así es como se ha ido moviendo. El 27% era hidroeléctrica, el 39% sigue siendo nuclear, este es desde los 70 hasta el 2024 más o menos. Y va cambiando, vean cómo va aumentando la energía nuclear, siguen también en un alto grado la energía hidroeléctrica, el carbón, el gas y el petróleo empiezan a disminuir, y por los 2000 empieza a desaparecer casi todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y carbón. Y la nuclear sigue aumentando, va cerca del 74%, 75%, la hidroeléctrica se mantiene, la solar pues tampoco crece mucho, y ahí se detiene, y vean, el 68.6% es de energía nuclear, el 11.6% hidroeléctrica, biocombustibles 1.7%, el gas solamente el 3.1%, que comparado con México es muy diferente, y combustible fósil sin especificar, es una matriz energética muy diferente. Y términos de gases de efecto invernadero, ¿qué significa? Noten que esta gráfica está en toneladas por 10 a la 3, o sea, aquí sí les digo en este último dato que dice 99.701, le tienen que agregar 3 ceros, en realidad son 9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que hemos generado en México y hemos ido a la baja, ¿no? Pero en realidad siempre hemos tenido una generación de gases de efecto invernadero muy, muy alta. Entonces, aunque va a la baja porque se considera que el gas es un combustible menos contaminante, sigue generando gases de efecto invernadero. Y de este lado, Francia, con la matriz energética que les enseñé aquí, considerando el transporte, la generación eléctrica y el calentamiento para otras industrias, vean, solo genera 4 toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿será la energía nuclear una solución para todos los problemas que tenemos de desequilibrio ecológico y cumplir? Esto, como saben, y es otra vez lo que les quiero decir, es atención, porque esto lo que ha provocado, como se ve, es en el blancamiento de los corales, porque al acidificar el agua de los océanos se pierde la simbiosis que hay con unas algas, que estas microalgas son las que le dan los colores a los corales, y los corales hacen un servicio ambiental que es muy valioso, que es el de la protección de todos los huracanes. Entonces, es un coral muerto y de esa manera no nos puede proteger de nada. Ay, me regresé. Este,
el derretimiento de los casquetes polares, porque eran los más importantes para regular la temperatura global, se están derritiendo, y entonces al no poder absorber más calor, pues el planeta evidentemente va a seguir aumentando su temperatura. Y los incendios como el que ocurrió en Australia, que mató no solamente a los bosques, sino a todos los mamíferos, se piensa que en estas extinciones se han perdido más de 6.000 especies. Entonces, con esto llego a las conclusiones. Les quiero decir que no podemos seguir condicionando el crecimiento económico a la degradación ambiental. Antes del 2030, las economías deben de transformarse para mantenernos dentro de las fronteras planetarias, si es que queremos tener una calidad de vida como la que hemos tenido, aunque han ocurrido ya desastres terribles como el Otis. Necesitamos rescatar los océanos y bosques lluviosos para enfrentar los efectos del cambio climático. La reserva de vida más grande del mundo son los océanos. El uranio puede satisfacer la demanda de energía, energética, pues con las reservas existentes se pueden producir 123 billones de kilowatts y eso nos ayudaría a tener este crecimiento económico sólido que pide los ODS. La nucleoelectricidad en su operación no produce dióxido de carbono y en su ciclo de vida, que fue todo lo que les enseñé del ciclo del combustible, tiene emisiones medias de 12 gramos de dióxido de carbono por kilowatt, similares a la energía eólica e inferiores a otras renovables. Cada año, la electricidad generada con energía nuclear evita más de 470 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que es equivalente a 100 millones de vehículos convencionales. Finalmente, les digo que la energía nuclear sí tiene un precedente histórico que perdura en la memoria colectiva de todos y de todas, pero bueno, mientras tanto las energías convencionales térmicas han devastado los ecosistemas y modificado la composición química de la atmósfera. Sus efectos incluyen la alteración de ciclos biogeoquímicos y periodos reproductivos de especies, la acidificación oceánica y la aceleración de la era geológica actual. Superar los mitos sobre la nucleoelectricidad es fundamental para mantener una temperatura estable compatible con la vida. Y entonces ahora sí les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Será la energía nuclear una opción para la conservación ambiental? Y los dejo con esa reflexión. Espero que muchos hoy la respuesta sea sí. Les agradezco mucho a todos y quiero aprovechar y hacer el anuncio, agradecer por supuesto a la Comisión Federal de Electricidad por todo el apoyo, a la dirección a la que pertenezco de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Infraestructura, a la DIPI, a la Gerencia de Comunicación Social que me apoyó tanto en la difusión del evento y a la Gerencia de Protección Ambiental a la que pertenezco y a la Sociedad Nuclear Mexicana. Gracias. Muchas gracias, maestra. Qué presentación tan completa. De verdad que abarcó todos los temas. Bueno, yo no pensé que fuéramos a hablar hasta del inicio de cómo se creó el planeta, ¿no? Pero lo importante que es entender estos procesos para justamente ser sensibles a cómo lo estamos afectando, cómo procesos que para nosotros son invisibles o no tenemos ni idea, pues están haciendo tanto daño, ¿no? Y en un uso o en una acción diaria que es como el consumir energía, ¿no? Cargar el celular, bueno, en fin, todo lo que demanda o implica el consumo de energía. Muchas gracias. Qué bonita presentación, qué completa y qué padre, hasta emotiva, me parece. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por acá en el chat no hay. Si quieren, empezamos con las manitas levantadas. Por ahí, si alguien tiene, aquí tenemos ya una. Eh, Mayra, adelante, Mayra, por favor. Buenos días. En mi caso no es una pregunta, simplemente es agradecer y la verdad es que desmenuzar el tema así desde tan atrás, desde tan el inicio, la verdad que da una mejor comprensión para la gente. Trabajo en el sector eléctrico, pero en la parte de termoeléctricas, entonces esta parte de la energía nuclear no es mi fuerte, pero así explicada como lo han hecho todas las ponentes de los webinars, la verdad es que he aprendido un montón y vuelvo a repetir lo que he dicho con las otras exponentes. Se nota que les gusta lo que hacen, se nota que disfrutan lo que saben y que les encanta compartir con nosotros, con los que a lo mejor no tenemos nada de conocimiento y la verdad
Muchas felicidades, aprendí mucho y gracias por explicarnos con manzanitas y peritas para los que no tenemos mucho conocimiento. La verdad, muchas gracias. Oye, Mayra, te hago una pregunta. Entonces, ¿crees que la nucleoelectricidad apoya el equilibrio ecológico, la conservación ambiental o no? Sí, de hecho es lo que había estado aprendiendo con los demás pueblos, que realmente no hay energía más limpia. Es cierto lo que has dicho las demás, se tiene muy mitificada esa parte de la energía eléctrica. Y sí, de hecho, platicando con mis compañeros les decía, oye, he aprendido esto de la energía nuclear, ¿por qué no tenemos más este, plantas nucleoeléctricas? Pues muchas veces es por la cuestión de la invención. Digo, pues sí, Ay, ahí te perdimos, pero entendimos tu respuesta. Muchas gracias y Gracias. creo que para nosotros es una satisfacción escuchar esto. Gracias, Mayra, por tu participación. Tenemos aquí una pregunta maestra, un par de preguntas en el chat. Y nos pregunta Eusebio Méndez. Gracias, Eusebio. ¿Es viable técnica y económicamente el reciclaje de combustible nuclear para reducir el volumen de residuos peligrosos? Bueno, primero no se considera un residuo peligroso. Existe una normativa que se llama TRETIR y esta es la que nos dicta cuáles son los residuos peligrosos, que son corrosivos, reactivos, inflamables, reactivos y biológicos infecciosos. Entonces, ninguno de esos se consideran los residuos radiactivos, tienen una clasificación aparte y esta clasificación y todo lo que tiene que ver con los residuos radiactivos, como lo comenté, lo ve la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda. Respecto a que si es viable, en términos generales, quiero decirte que la nucleoelectricidad es mucho más barata que las otras tipos de centrales convencionales por lo que les dije. Primero se necesita de los combustibles y de extraerlos, y como sabemos, cada vez es más complicado extraer el petróleo porque se hacen en aguas más profundas y dicen, no es que no haya petróleo, solo que se vuelve más inaccesible. Y entonces se contratan a empresas extranjeras que se dedican a extraerlo y bueno, todavía hay un impacto negativo ambiental sobre los océanos que son perforados, ¿no? Todavía a mayor profundidad. Respecto al reciclaje, claro que sí, porque bueno, hay países como mostré, como Francia, que hacen todo esto de la economía circular alrededor de una central nuclear, es decir, que no acaba ahí su ciclo de vida, sino que continúa a través de otras industrias que requieren de calor también, pero de menor calidad. Lo que pasa en la industria eléctrica es que necesitamos un vapor de una calidad tal de temperatura y presión que sea capaz de mover las toneladas de aspas que tiene una turbina. Entonces, por eso es que tienen un tiempo de vida en el reactor nuclear y salen, pero hay otras industrias, ¿no? Como lo hemos visto en la medicina, en la minería, en diferentes otras que se pueden utilizar este calor que no demanda una calidad tan grande como la electricidad. Entonces, definitivamente es viable, definitivamente técnica y económicamente el reciclaje de los residuos radiactivos no peligrosos, es viable. Gracias, maestra. Bueno, y no se diga el desarrollo que hay con los reactores rápidos, que esperamos ya en unos años estén en uso comercial y eso nos va a ayudar mucho también a reducir estos residuos. Aquí tenemos otra pregunta de María José Patsi. Dice, ¿cómo puede la energía nuclear apoyar el desarrollo tecnológico y científico de México? ¿Cómo puede la energía nuclear ayudar a cumplir los objetivos internacionales de reducción de emisiones, como lo del Acuerdo de París? Bueno, lo comento un poco en la presentación, justamente con evitar las emisiones, pero si gusta complementar, maestro, por favor. Sí, en temas de desarrollo de tecnología, bueno, se hace, no, la industria nucleoeléctrica no es la única que necesita o utiliza materiales radiactivos. También hay otro tipo de industrias que aprovechan los materiales radiactivos, por ejemplo, la medicina, como ya lo dije, toda la industria hospitalaria,
mm, bueno, en Brasil impulsan algunos submarinos con el calentamiento de material radiactivo, entonces se utilizan los transportes. Bueno, no solo Brasil, también Francia tiene, Canadá tiene, submarinos impulsados con materiales radioactivos. ¿Cómo ayudan a cumplir con todos los acuerdos de París? Bueno, como les dije, evitar emisiones a la atmósfera de estos gases de efecto invernadero no solamente influye sobre la calidad del aire, sino en todos los demás ecosistemas que existen en la hidrosfera, en la biosfera, en la superficie terrestre y en la atmósfera. Entonces, si se deja de afectar estos, entonces la vida puede continuar como más o menos la conocemos, ¿no? Entonces, la energía nuclear tiene muchísimas más aportaciones. Ok. Gracias, maestra. Aquí hay una pregunta interesante de Carol Michel, alumna del Colegio Preparatorio de Jalapa. Lo digo interesante porque, bueno, no es que nosotros hayamos buscado al organizar esta serie de webinars que así fuera, pero coincidió que las tres ponentes pues son chicas muy exitosas. Y bueno, aquí lo que comenté ella es, al inicio comentó su carrera y lo que ha conseguido. ¿Cuánto tiempo le llevó todo este proceso? ¿Cree que en el futuro la energía nuclear siga siendo utilizada como toda la evolución de la tecnología? ¿Con toda la evolución de la tecnología? Sí, sin duda. Bueno, ¿cuánto tiempo me llevó? Pues, desde que tenía 6 años me volví inspectora H2O de Bisbirige Canal 11. Mi papá me compartió los libros de cómo nació la nucleoelectricidad y siempre tuve vocación, como dije, para un tema humanitario, porque para mí, tengo cierta afinidad al bienestar de todas las personas y considero que vivir en un planeta sano, como lo dice la Constitución, en un ambiente sano, es indispensable para la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, yo fui influenciada porque tuve un programa de educación que fue cambiando y entonces me abrió caminos, porque cuando era en la secundaria se creó la materia de educación ambiental y entonces me convenció más de lo que quería. Luego cuando entro a la preparatoria y existe la especialidad de ecología, entonces estudio ecología y se crea por esos años en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Entonces, pues tengo 44, casi 44 años, ya va a ser mi cumpleaños, y entonces puedo decir que me llevo más o menos unos 40 años estar aquí, pero espero que para otros sea mucho más rápido, pero es algo que vas aprendiendo, amando y desarrollando. Entonces, ¿hay futuro para la energía nuclear? Claro que sí, ese debe de ser el futuro. Yo creo que responde esa pregunta de la nucleoelectricidad es la opción para la conservación ambiental. Sí, sí lo es. Sí lo es si seguimos haciéndolo con tanto cuidado como se hace, como le dije al ingeniero Calleros, si sigue habiendo profesionales como él, como la supervisora actual, la Inge Monse, como todas las personas que trabajan en la Central Nuclear Laguna Verde, estoy segura que es el futuro de México la tecnología nuclear. Gracias, maestra. Vamos a dar paso a un par de preguntas más. Yo creo que no vamos a poder responderlas todas para también hacer la entrega de su reconocimiento. Pero bueno, aquí hay una más de Fátima Marcial, Fátima Cristina Marcial. ¿Qué acciones podemos impulsar nosotros para promover una transición energética que incluya la energía nuclear como una opción segura y sustentable? ¿Qué podemos hacer? Sí. Pues yo creo que necesitamos a gente con mucha vocación que se siga educando y formando en estas áreas para que no sea un pretexto decir, es que México no tiene experiencia. México desde los años 30 tiene experiencia. Somos además los precursores en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que lo hizo un mexicano de la UNAM, el licenciado Robles, y siempre hemos usado la energía nuclear con fines pacíficos. Entonces, mientras sigue existiendo gente tan educada y formada en estos temas, como la gente que trabaja en el ININ, en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, aquí en la CFE, en la Central Nuclear Laguna Verde,
en fin, en todos los centros de investigación que existen en las universidades y que sigamos asistiendo a los congresos, creando estos webinars. Entonces vamos a crear cierta ola que debe de llegar a todos los tomadores de decisiones y tienen que ver la importancia de esto. Entonces, sigamos participando. He tenido el honor de estar ahí en la Cámara de Diputados para hablar acerca de la transición energética y cómo la energía nuclear es la pieza clave. Entonces, vayamos a la Cámara de Diputados, sigamos hablando de esto, escribamos artículos, estudiemos, reunámonos y hagamos lo que tenemos que hacer como sociedad civil, de exigir de vivir en un planeta sano, y eso nos lo va a dar la energía nuclear. Sí, complementando Fátima, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, lo que aprendiste hoy aquí. Estos videos se van a subir al canal de YouTube de la Sociedad Nuclear, los pueden compartir, o sea, la idea es que cualquier mexicano podamos entender perfectamente las bondades de esta tecnología y los beneficios. Y bueno, una última pregunta, aquí están en pantalla los datos del el correo de la maestra Amba, por si alguien gusta contactarla y despejar alguna duda, no vamos a poder abarcar todas las preguntas por tiempo. Pero bueno, Luis Ángel nos hace una pregunta técnica. Ya se habló en la presentación, pero bueno, igual retomarlo. ¿Alrededor de cuántos litros de aguas es utilizada en el proceso de la energía nuclear? Sí, como dije, depende del sistema de enfriamiento. Si es un sistema abierto, como el de Laguna Verde, 45 metros cúbicos por megawatt hora. Y si es un sistema cerrado, como estas famosas torres que vemos de enfriamiento, 3 metros cúbicos. Entonces, ¡ay, qué emoción! ¡Qué bonito! Gracias. Y bueno, la felicitan. Muchas gracias, maestra Ámbar. Yo también creo en la energía nuclear, Bárbara. Ya cada vez somos más, Bárbara. Eusebio, muchas gracias. Muy interesante su presentación. Y bueno, pues voy a dejar aquí en el chat un enlace para que nos apoyen, por favor. Es una breve encuesta sobre su percepción de esta presentación, para que nos ayuden a resolverla y también nos da retroalimentación de qué temas quieren que se aborden para continuar con esta serie de dinámicas. Y bueno, que cada vez todos podamos tener esta información más a la mano. Y bueno, pues eso. Vamos a pasar a la entrega del reconocimiento, maestra Ámbar. El maestro Fabián, vicepresidente de la Sociedad Nuclear Mexicana, estará por aquí. Ah, sí. Maestro Fabián, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy Sí. bien. Excelente, qué gusto. Híjole, cómo disfruté esta presentación. Muchas gracias, Amber. Igual que las otras dos, creo que esta serie ha sido muy exitosa y muy valiosa para todos los que hemos participado. Y en este caso en particular, la genuina y apasionada conciencia ambiental que nos transmite Ámbar, yo la percibí y traigo algo de eso guardado aquí. Y la valiosa información también que nos transmitió sobre el balance ambiental, ecológico de la energía nuclear hacen evidente la importancia que tiene esta energía para el planeta y para la humanidad. Y bueno, al final vuelve como resultado de esto apremiante una necesidad de tomar conciencia y tomar pronta acción para que tengamos una mayor adopción de la tecnología nuclear en México y en el mundo. Los que compartimos esta preocupación y el interés de preservar el planeta y todas sus especies, incluyendo la humanidad, después de que experimentamos, más que escuchar, es una experiencia esto que vivimos, lo que nos compartió Ámbar, pues yo creo que no nos deja más que estar del lado de la energía nuclear. Este mensaje es sumamente importante porque es justo lo que debemos transmitir a la sociedad, considero. Tres aspectos que vivimos en esta serie de pláticas. La tecnología nuclear salva vidas. La energía nuclear es segura y nuestro planeta necesita más centrales nucleares. Entonces, reconozco de caso particular con Ámbar, la labor de comunicación e impulso para mantener relevante la generación nuclear aquí en México, que desde pequeñita inició, ya lo escuchamos, desde la motivación de su papá, lo importante también de tener esa cercanía y así es como un ejemplo de cómo podemos influir nosotros desde los más pequeños, desde nuestros vecinos, desde nuestra familia. Y bueno, principalmente para que ha ayudado también Ámbar, para que tomadores de decisiones de la CFE y no solo de la CFE, en general de alto nivel, tengan conciencia del valor que tiene para México y para el mundo la energía nuclear. Entonces, ya escuchamos, no por nada, cada vez más personas conocen de esto dentro de la empresa y el sector energético aquí en México. Ámbar ha sido clave y esperemos que no baje la hora y siga trabajando muy fuerte. Ámbar ha sido muy valioso lo que has hecho para la CFE, para México y para el sector nuclear en general. Y bueno, qué gusto haberte tenido por acá, también me da gusto conocerte, además de apasionada, ambientalista y nuclear, una gran persona, mujer muy interesante y divertida.
Entonces, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y ojalá que esto ayude a fomentar la discusión. Me emocionó mucho ver la serie de preguntas y comentarios en el chat. Qué bueno que siguió, digo, lástima que es la última, pero creo que esto nos motiva a seguir trabajando en sesiones como estas. Creo que vale la pena, y no sé, Brian Ámbar, creo que a lo mejor pudiéramos llevar esta conversación a las publicaciones que tenemos ahí de la Sociedad Nuclear Mexicana en las redes sociales. Ahí pues, lanzar estas mismas preguntas para que no se queden en el aire y continuar platicando, interactuar todos, compartir datos. Creo que esto puede generar ese impulso que se necesita para que todos participemos de activamente y conozcamos principalmente, y no solo nosotros, sino más gente cada vez tenga conocimiento de esto, porque lo necesita el país, lo necesita el mundo. Gracias, Ámbar. Gracias por esto. Bueno, aquí está el reconocimiento en pantalla más que merecido y bueno, esperemos pronto estar por acá de nuevo con otra de tus muy interesantes presentaciones y pues podamos buscar otros foros para ello. Aprovecho también ahorita para agradecer pues, a Brian Uciel por el apoyo, por organizar estas sesiones. Creo que han sido muy exitosas y el éxito se refleja justo en esto que se ha logrado en las interacciones, en la participación y en el interés. Tenemos que seguir trabajando con esto como Sociedad Nuclear Mexicana, como sociedad en general, porque se necesita, la necesita México. Muchas gracias. Gracias a todos los que Gracias, participaron. gracias. Muchas gracias, Fabián. Ha sido un gusto siempre colaborar con ustedes. Y eso es que ahora mi siguiente proyecto es escribir acerca de la contaminación radiactiva para que se sigan convenciendo de que esta es la opción. Así que feliz de estar aquí y gracias a todos los que escucharon. Espero que haya logrado transmitir lo que tanto me interesaba, que era la interconectividad que hay entre todo y que el aire es importante, el agua es importante, los animales son importantes. Gracias. Pues muchas gracias. Con esto concluimos esta presentación. Muchísimas gracias de corazón a las tres, a Pau, a Jennifer, a ti, Ámbar, por su esfuerzo, por la dedicación, la creatividad, la manera en la que hicieron llegar la información. Creo que fueron muy sensibles a entender que todos deberemos de lograr tener este aprendizaje. Entonces lo hicieron muy humano, muy sencillo, de una manera pues muy aterrizada. Muchas gracias por esto, por su participación y esperamos poder seguir contando con ustedes para siguientes ejercicios. Y como dice Fabián, pues cada vez irlos mejorando, llegar a más público, ponerlos a disposición del público en general, que no nada más especialistas, sino quien quiera que tenga curiosidad sobre estos temas, pueda saber de personalidades como ustedes, capacitadas, con formación, con carrera, pues de primera mano sobre esta tecnología. Muchísimas gracias de corazón a nombre de la Sociedad Nuclear Mexicana y de todos los que participamos en esta serie de webinars. Oye, creo que quieren comentar algo, si quieres le damos tantito un espacio, ¿no? ¿Quién A por la ahí? persona que está levantando. Adelante, iPhone 80. Sí, adelante, por favor. Sí, claro, si está en tiempo, por supuesto. Adelante. Adelante. Bueno, Sí, sí, te escuchamos perfecto. sí. Ok, Sí, y mi nombre es Juan José Corres Ayala. Soy una persona con 65 años de ejercicio profesional. Trabajé en Petróleos Mexicanos 26 años, fui funcionario de petróleos. Arranqué el mayor número de plantas petroquímicas en el país. Recibí y arranqué el mayor número de plantas. Arranqué los 2 centros de gas, etcétera. Un poquito de antecedentes. Para también decirles que estoy en el Observatorio Ciudadano de la Energía y en el Foro Nacional de Profesionales Técnicos, Académicos y Ambientalistas. Y he estado yo haciendo un trabajo continuo sobre estas agrupaciones para que en su momento vayamos con las autoridades, que no con las instituciones educativas ni con otras agrupaciones, ¿no? Sino con las autoridades, para convencerles con argumentos como los que tú has expuesto ahorita, de que el uso de la energía nuclear para la generación de energía eléctrica es fundamental y tremendamente necesario en este momento, en que estamos dependiendo en un 72% del gas natural que estamos importando de Estados Unidos para la generación de energía eléctrica, entre otras cosas, claro, también algo para petroquímica, pero básicamente para generación de energía eléctrica. Entonces, yo no lo veo
tanto como un problema técnico. Tú ahorita hiciste una exposición que nos deja claro que esto no es un problema técnico, estamos ante un problema político. El problema que significa la oposición de las comunidades, de la población, a la instalación de estas plantas, de las plantas nucleares. Obviamente, una oposición que ha sido cultivada y ha sido creada por la influencia de pseudoambientalistas y de organizaciones ambientalistas patrocinadas, patrocinadas para cuidar y defender intereses privados, que han hecho su trabajo sobre la sociedad, sobre las poblaciones, sobre las comunidades, trabajo que no ha hecho el gobierno y que no ha hecho nadie más. Entonces, esas personas están 100% influidas por estas personas y estas agrupaciones contra las que debemos de luchar. Entonces, primero, con argumentos soportados con trabajos como el tuyo, nena, ir con las autoridades y decirles, señores, estamos con ustedes, pero necesitamos que ustedes, no nosotros, es que si va la comisión a las comunidades, le cierran la carretera. Tiene que ser la autoridad o las autoridades de las comunidades o de las poblaciones las que vayan con el apoyo en este caso, de trabajos como el tuyo o de organizaciones como a las que yo pertenezco, con ese apoyo, con esos argumentos, a convencer a la población de la procedencia de ir a esos sistemas generación. Ahora, también tienen que ser las autoridades porque ese convencimiento técnico, ese trabajo técnico-social, tiene que ir tomado en la mano del ofrecimiento de las autoridades, de los beneficios que para las poblaciones va a traer el permitir el que la energía nuclear, en este caso, así como en otros, el fracking también lo he estado manejando mucho con Pemex, pero en este caso la energía nuclear sea aprobada y sea aceptada como un recurso de generación eléctrica por las poblaciones. O sea, Pues la muchas autoridad para gracias. decirles, señor, los beneficios que va a haber en el empleo, beneficios en vías de comunicación, beneficios en la cuestión de educación, de salud, etcétera. O sea, pero es con la autoridad, doctora, con las que tenemos que trabajar, llevarles el apoyo necesario para que, okay, ahora sí ya tomados de la mano con ellos, ir a convencer a estas poblaciones que desgraciadamente, y lo repito, están contaminadas de años atrás con los pseudoambientalistas y las agrupaciones. Muy valiosa Entonces, esa observación y perdonen vamos a... el que me haya extendido tanto, pero es un tema que yo he estado trabajando desde hace rato y creo que es fundamental para que logremos llegar con estas plantas, con estos proyectos a concretarlos. Un Gracias, abrazo, muchas felicidades. Fue una gracias. presentación muy interesante. Yo tengo la posibilidad de escuchar muchas presentaciones orientadas a estos temas y te felicito. Muy, muy buen Gracias. trabajo. Que Dios te bendiga, que todo vaya muy, pero muy bien contigo. Gracias. Mi nombre Muchas, es muchas gracias. Juan José, mi nombre es Juan José Corres Ayala, ingeniero Juan José Corres Ayala, y estoy a la orden de ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Qué comentario tan acertado. Muchas gracias por su aportación. Bye, bye. Listo. Muchas gracias por esa aportación tan interesante. Y pues sí, este es un granito de arena de este ejercicio que comenta el ingeniero. La base de los gobiernos tenemos que ser nosotros, la sociedad, y nosotros tenemos que ser quienes impulsemos y exijamos y de manera informada apoyemos los proyectos que vayan a favor de una tecnología sustentable como es la energía nuclear. ¿Gusta cerrar con algún comentario, maestra Amber?
Pues nada, sí estoy igual que ustedes muy contenta por la respuesta a todas las personas, por sus preguntas. Estaba yo muy interesada en que se entendiera la importancia de la interconexión entre todos los elementos y cómo el que un factor que pudiera decir, ay, solamente los gases de efecto invernadero, no, son muchas cosas que resuelve y el llamado de la ONU era a que las personas tuvieran paz y bienestar para el 2030 y esta paz y bienestar se logra si se acaba la pobreza, si tenemos un ambiente sano en el que podamos cultivar y para ello necesitamos de emitir gases de efecto invernadero y sí, la energía nuclear es la solución para lograr los objetivos de desarrollo sustentable y seguir viviendo en un planeta sano, que es un derecho que tenemos todos los seres vivos. Muchas gracias por su comentario final. Bien, pues ahora sí, finalizamos la sesión. Agradecemos a todos su participación. Síganos en las redes sociales, Sociedad Nuclear Mexicana, para que puedan estar al tanto de la publicación de los videos, para que los puedan ver en el momento en el que gusten, los compartan y también tengan de primera mano información sobre la tecnología que constantemente estamos publicando y poniendo a disposición de todos. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Maestra Ámbar, un placer haber contado con su presencia. Hasta luego. Gracias, gracias a todos.